Nosotros somos alumnos del Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, pertenecientes a la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. El día de hoy nosotros vamos a presentar el funcionamiento del algoritmo descifrado DES. Los alumnos que conforman este equipo es Alexandra Barragán Arriaga, Luis Fernando Dávila Aguirre y su servidora Brenda Gómez Gómez. Como primer parte tenemos que el cifrado es una técnica fundamental que se utiliza para proteger la información digital. Este transforma los datos legibles en datos incomprensibles mediante una clave secreta. Pues dos de los algoritmos que son más importantes en la criptografía es el DES y el AES. El DES, por sus siglas en inglés, Data Encryption Standard, fue publicado en 1977, el cual utiliza una clave de 56 bits y opera en bloques de 64 bits. Aplica 16 rondas de operación para el cifrado de los datos. Sin embargo, hoy en día se considera inseguro por su vulnerabilidad ante los ataques modernos. Por otro lado está el AES, que sus siglas en inglés es Advanced Encryption Standard. Este fue adoptado en 2001 y es muchísimo más robusto. Este emplea claves de 128, de 192 o de 256 bits y tiene bloques de 128 bits. Como primer parte tenemos case. Este es un cifrado de bloques de clave simétrica que fue publicado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología. Este es una implementación de un cifrado de Feistel. Utiliza la estructura misma de Feistel de 16 rondas. El tamaño del bloque es de 64 bits y aunque la longitud de clave es también de 64 bits, este cifrado tiene una longitud de clave efectiva de 56 bits, ya que los 8 de los 64 no son utilizados en el algoritmo de cifrado. Como se puede observar en el diagrama, tenemos que es la entrada de los 64 bits. La permutación inicial, en la parte de arriba, realiza las 16 rondas correspondientes para obtener las claves y al final es la permutación. Por lo consiguiente tenemos la permutación inicial y final. Estas son cajas de permutación rectas, como se observa en el diagrama de la parte derecha. Estas son inversas entre sí y, como se menciona, no tienen importancia en la criptografía en DES. Posteriormente tenemos lo que es la función redonda. Esta, como se menciona, es el corazón de la función DES. Esta aplica una clave de 48 bits que se agregan a los 32 bits a la derecha para producir una salida de 32 bits, como se muestra en la imagen. Posteriormente tenemos el cuadro de permutación de expansión. Este nos muestra en la gráfica primera, en la primer diagrama, que es debido a que la entrada es de 32 bits, como se muestra, en la parte superior son 32 bits y la tecla redonda pertenece a los 48 bits. Primero se expande la entrada de la derecha a los 48 bits para poder obtener la lógica. Después tenemos lo que es representada gráficamente, como se muestra en la tabla. Posteriormente tenemos lo que es el XOR. Después del paso anterior, que es la permutación de expansión, el algoritmo DES realiza la operación XOR para la sección derecha expandida y la tecla redonda. La tecla redonda únicamente se utiliza en esta operación. Posteriormente se realizan las cajas de sustitución. Estas llevan a cabo la mezcla de conjunción. Como se observa en la primera imagen, la entrada es de 6 bits y cada salida contiene 4 bits, como se muestra. La regla de la caja S se ilustra en la siguiente imagen, que, como se observa, la entrada al igual son 6 bits y al final la salida únicamente son de 4 bits. Posteriormente tenemos que hay un total de 8 mesas
las cuales tienen la salida de 8 S-boxes, la cual se combina en una sección de 32 bits. La permutación recta se refiere a que la salida de 32 bits de la caja S se somete a la regla de permutación recta, como se puede observar en la siguiente ilustración. Por consiguiente, tenemos lo que es la generación de las claves. Este generador de claves crea 16 claves de 48 bits a partir de una clave de 56. El proceso de esta generación de claves se presenta en la siguiente ilustración. Tenemos lo que es la entrada de los 64 bits. Después realiza las sustituciones correspondientes y obtiene los 56 bits. Por último tenemos lo que es el análisis DES. Este nos satisface las dos propiedades deseadas del cifrado. Esto hace que el cifrado sea más fuerte. Crea el efecto avalancha, el cual pues es un pequeño cambio en el texto plano que da como resultado un mayor cambio en el texto cifrado. Y tenemos lo que es la completitud, que es que cada bit del texto cifrado depende mucho de los bits de texto sin formato. Posteriormente tenemos lo que es el AES, que lo va a explicar mi compañera Alexandra. Continuaremos con lo que es el cifrado AES. En primera, ¿qué es? Este cifrado es el más popular y es ampliamente adaptado que se encuentra hasta el día de hoy. Es el estándar de cifrado avanzado, que es sus siglas. Se encuentra al menos 6 veces más rápido que el triple D y este se hizo porque se necesitaba un reemplazo de DES, ya que el tamaño de su clave era demasiado pequeño. Con el aumento de potencia de cómputo se consideró vulnerable contra los ataques de búsqueda exhaustiva de claves. Triple DES fue diseñado para superar este inconveniente, pero se encontró lento. Las características de AES son las siguientes. Tiene una clave simétrica, cifrado de bloque simétrico, datos de 128 bits, claves de 128, 192 y 256 bits, más fuerte y más rápido que triple DES, proporciona especificaciones completas y detalles de diseño. El software es implementable en C y Java. Su funcionamiento. El funcionamiento de AES es un cifrado iterativo. En lugar de FACETEL, se basa en la red de permutación por sustitución. Se compone de una serie de operaciones vinculadas, algunas de las cuales implican la sustitución de entradas por salidas específicas, sustituciones, y otras implica el barajado de bits, permutaciones. Curiosamente, AES realiza todos sus cálculos en bytes, en lugar de bits. Por lo tanto, AES se trata de los 128 bits de un bloque de texto plano como 16 bytes. Estos 16 bytes están dispuestos en 4 columnas y 4 filas, su procesamiento como una matriz. El esquema de la estructura se muestra en la siguiente ilustración. Como podemos ver, tenemos que comienza con 128 bits en texto plano, se transforma en un pre-round y de ahí se continúa con los siguientes pasos para elaborar estas claves, el cifrado. Su procesamiento. Aquí nos limitamos a la descripción de una ronda típica de cifrado AES. Cada ronda consta de 4 subprocesos. El proceso de la primera ronda se describe a continuación. Es la sustitución de bytes. Los 16 bytes de entrada se sustituyen buscando una tabla física. Se considera como SBOT, dada en el diseño. El resultado es una matriz de 4 filas y 4 columnas. Para ello también tenemos la ilustración de este diagrama. Continuando, es la fila de cambios. Cada una de las 4 filas de la matriz se desplaza hacia la izquierda. Las entradas que se caen se vuelven a insertar en el lado derecho de la fila. El cambio se lleva a cabo de la siguiente manera. La primera fila no se desplaza. La segunda fila se desplaza en una posición byte a la izquierda. La tercera fila se desplaza 2 posiciones a la izquierda. La cuarta fila se desplaza 2 posiciones a la izquierda, la cuarta fila se desplaza 3 posiciones a la izquierda. El resultado es una nueva matriz que consta de los mismos 16 bytes, pero desplazados entre sí.
Continuamos con un mix de columnas. Cada columna de 4 bytes ahora se transforma usando una función matemática especial. Esta función como entrada los 4 bytes de una columna y genera 4 bytes completamente nuevos que reemplazan la columna original. El resultado es otra matriz que consta de 16 bytes. Cabe destacar que este paso no se realiza en la última ronda. Continuamos con el land K, donde los 16 bytes de la matriz ahora se consideran 128 bits y se XOR X o R a los 128 bits de la clave redonda. Si esta la última ronda, la salida es el texto descifrado, de lo contrario, los 128 bits resultantes se interpretan como 16 bits y comenzamos otra ronda similar. El proceso de descifrado de un texto cifrado AES es similar al proceso de cifrado en el orden inverso. Cada ronda consta de los 4 procesos que se llevan a cabo en orden inverso: añadir llave redonda, columnas de mezcla, desplazar filas, sustitución de bytes. Dado que los subprocesos en cada ronda son de manera inversa, a diferencia del cifrado de algoritmos de cifrado y descifra, deben implementarse por separado aunque estén muy estrechamente relacionados. ¿Qué podemos destacar en el análisis AES? En la criptografía actual, AES es ampliamente adoptado y soportado tanto en hardware como en software. Hasta la fecha no se han descubierto ataques criptoanalíticos prácticos contra AES. Además de AES tiene flexibilidad incorporada en la longitud de las claves, lo que permite un grado de protección futura contra el progreso de la capacidad de realizar búsquedas exhaustivas de claves. Sin embargo, al igual que en el caso del DES, la seguridad AES solo está garantizada si se implementa correctamente y se emplea una buena gestión de claves. Yo soy Luis Fernando y voy a explicar el cifrado de una clave con el algoritmo DES. Bueno, para empezar, como primer paso tenemos nuestra cadena. En esta cadena la vamos a pasar a nuestros valores decimales, que consultando la tabla de ASCII nos dan estos valores. Como siguiente paso vamos a sacar el binario de cada valor decimal, como tenemos aquí. Una vez hecho esto, ahora sí vamos a empezar a aplicar el algoritmo DES. Como primer paso vamos a concatenar la cadena vamos a hacer una cadena con todos los dígitos antes puestos, que en este caso son estos. Si nos damos cuenta, los pusimos aquí el valor de 75, el primer binario lo pusimos aquí, luego el de 57 y así sucesivamente. Una vez acomodados los caracteres, yo por comodidad los enumeré, o sea, los primeros 8 bits, luego los 16, 24, 32, 40, 48, 56 y 54. Para sacar esta cadena, que es la primera permutación, nosotros vamos a hacer uso de la tabla oficial de permutación. En este caso, bueno, aquí la muestro. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos que en la entrada 1 va a salir el valor 58, entonces si nosotros hacemos el conteo, en el 58 tenemos una salida 0, por lo tanto aquí va un 0. En la entrada 2 tenemos una salida 50, por lo tanto va otro 0. Y así sucesivamente vamos a ir moviendo cada carácter a modo de que nos dé la cadena permutada, que es la primera permutación inicial. Una vez que obtuvimos la permutación inicial, ahora vamos a dividir estos 64 bits en dos mitades, en la cual la primera mitad se va a convertir en L0, que es toda esta. Nuestra segunda mitad se va a convertir en R0, que incluso aquí lo marqué. Del 1 al 32 es nuestro L0 y del 33 al 64 va a ser nuestro R0. A esto vamos a necesitar aplicarle la tabla de expansión, donde convertimos R0 de 32 a 48 bits. Ahora, aquí tengo mi tabla de expansión. Esta es oficial del algoritmo DES, en la cual es lo mismo que en la permutación. Nos marca que en la entrada 1 vamos a poner el carácter 32. Entonces, en el carácter 32 tenemos un 1. Entonces, como en la entrada 1 va el 32, lo ponemos como primera posición. Ahora, en la segunda posición, como tenemos una salida 1 y la salida 0, entra un 0. En la tercera posición, como tenemos una salida 2 y en la 2, en la posición 2 hay un 0, también entra un 0. Así nos vamos a ir sucesivamente hasta llegar a 32. Que, bueno, para que se entienda mejor, una vez que llegamos a los 32 dígitos, que es hasta aquí, ya no tenemos más dígitos. Sin embargo, sigue la permutación, que en este caso, como la tabla no lo indica, bueno, posición 33, ahora pondríamos el carácter 21, el cual buscamos aquí. El carácter 21 es 0, por lo cual tenemos 0. Y seguimos permutando hasta juntar nuestros 48 bits.
como aquí está. Aquí la tabla nos marca los 48 bits y aquí tenemos nosotros nuestros 48 bits si los contamos. Son 16, 32, 40, 48. Bueno, ahora pasamos a la generación de la subclave. En este caso usamos una clave simplificada que con el valor 10, 10, 10, 10, que en total son 8 bits. Estos 8 bits los tenemos que expandir a 48. Entonces, pues como es una clave simplificada aquí, vamos a usar, no haremos las permutaciones PC1, rotación en PC2, como se suele hacer en el algoritmo de real. En lugar de eso, usamos la clave base de 8 bits, que para llegar a 48 bits, lo que vamos a realizar, pues es repetir esos 8 bits en las distintas, bueno, en la cadena hasta completar los 8 bits, que bueno, aquí está nuestra clave, repetida 6 veces. Ahora, Ahora, en la primera columna pues tenemos la clave, repetida 48 veces. En la segunda ponemos nuestro resultado de la expansión de RO, que en este caso es esta cadena, la vamos a colocar acá abajo. Y a estas dos cadenas les vamos a aplicar la operación XOR. ¿En qué consiste la operación XOR? Donde haya números iguales 1, 1 y 0, 0, siempre nos dará 0. Y cuando sean desiguales, ya sea 1, 0 o 0, 1, siempre nos dará 1. Entonces empezamos. En lo que nos damos cuenta, 1, 1 da 0, 0, 0 da 0, 0, 1, 1, 0 da 1, 0, 0 da 0, 1, 0 da 1, 0, 0 da 0, 1, 0, 1, 0, 0 da 0, 1, 0 da 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 1 y 0, 0 da 0. Y así seguimos sucesivamente hasta obtener nuestra cadena de XOR, que es esta. Una vez que obtuvimos esta cadena, ahora le vamos a aplicar una sustitución con este boxes, en la cual vamos a convertir esta cadena que la tenemos en bloques de 8 bits, ahora la vamos a pasar a bloques de 6 bits. Si nos damos cuenta, aquí está, tenemos 0, 0, 1, 0, 1, 0. Entonces, si nos damos cuenta, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Ya quitamos 2 bits. Pero estos 2 bits no se pierden, se recorren. En lo cual ahora tenemos 1, 0, 1, 0, 1, 0 debe ser la siguiente cadena. Por lo cual tenemos 1, 0, 1, 0, 1, 0. Y así nos vamos recorriendo los bits hasta formar cadenas de 6 bits. Si nosotros, en dado caso, llegamos a tener una cadena final en la cual no se completen los 6 bits, lo que vamos a hacer es rellenarla con ceros hasta que se completen los 6 bits, como fue en este caso, que yo llegué hasta 4 ceros, lo cual me faltaban 2 ceros, entonces pues rellenamos con ceros. Ahora, para hacer nuestras SBoxes, el proceso en las SBoxes se hace de la siguiente manera. Para hallar la fila, en nuestra SBox lo que vamos a hacer es usar el bit 1 y 6, aquí lo tengo, para la fila. Y luego para hallar la columna usamos los bits del medio, que en este caso es del 2 al 5. Y luego procederemos a buscar en la tabla, que esta va a ser nuestra tabla. Aquí en esta parte, para fines didácticos, esta tabla es ficticia, lo cual solo nos sirve para funcionar como funciona el mecanismo de indexar la fila y columna de una SBox. En una implementación real de DES se usan 8 SBoxes distintas, cada una con sus propias combinaciones de entrada y salida, las cuales son más complejas. Entonces, continuando con lo antes dicho, si nos damos cuenta, para la fila tenemos que el primer carácter es 0 y el último 0, entonces aquí para mejor comprensión, F representa fila, C columna, y aquí pues va a ser el resultado que nosotros sacamos de la SBox, que ahorita lo voy a explicar. Entonces tomamos primer dígito, sexto dígito nos da 0, 0 para fila, y en el centro nos queda 0, 1, 0, 1 para la columna. Así vamos a hacer con cada bloque de 6 dígitos que nosotros sacamos, que en total son 8, porque teníamos 48 bits. Ahora, para nosotros hallar este resultado en cada bloque, ¿cómo le vamos a hacer? Fila 0, 0, filas, columnas. Entonces vamos, fila 0, 0, nos ubicamos en la primera y nos vamos a la columna 0, 1, 0, 1, que está aquí. Entonces, en donde las dos intersectan es el valor que nosotros vamos a obtener. Que si nosotros nos damos cuenta, en la parte donde intersectan, el valor de intersección es 0, 1, 0, 1. Ahora, tomando como ejemplo la 2, lo mismo. Para fila, primer valor, primer bit, sexto bit. Y nos damos cuenta que es 1 y 0, 1, 0. Para las columnas tomamos los bits del medio, cuál es 0, 1, 0, 1. Ahora buscamos fila 1, 0. Aquí la tenemos, es la tercera. Columna 0, 1, 0, 1, que es esta. Si nos damos cuenta, el valor de intersección es 1, 0, 1, 1. Y así sucesivamente para cada una de los valores del bloque. Y pues aquí ya los tenemos todos obtenidos, como nos podemos dar cuenta. Ahora, como siguiente paso, pues concatenamos cada uno de estos valores obtenidos a 8 bits. Lo cual, por ejemplo, aquí son 8 bits, tenemos 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, que son los valores. Y así sucesivamente, esta es estos dos, y pues así. Ahora,
como siguiente paso, a esta cadena que obtuvimos le vamos a aplicar la permutación de la tabla pbox. Para este caso, pues ocupamos otra tabla también, es oficial del algoritmo DES, en la cual aquí la tenemos y nos dice... bueno, al hacer el proceso de las S-boxes redujimos los bits de 48 a 32. Ahora, como siguiente paso, en lo mismo, hay que permutar. El proceso de permutación pues ya lo conocemos. En este caso nada más van cambiando las posiciones porque es una tabla distinta. En la entrada 1 tenemos la salida 16. Entonces, el salida 16 es 1. En la entrada 2 tenemos la salida 7, es 1. Y así sucesivamente nos vamos hasta obtener toda la cadena permutada. A esta cadena se le va a llamar como, bueno, le denominamos con este nombre, que es la función de R0 con la clave de Q1. Este proceso de la permutación con bbox es para reordenar los bits del resultado de las SBox y así distribuir la información y confundir aún más los datos. No cambian los valores de bits, solamente estamos cambiando su posición. Ahora, en el siguiente paso, nosotros vamos a aplicar XOR. Ahora, en esta operación XOR vamos a tomar nuestro valor de L0 que antes obtuvimos, ahora sí lo vamos a ocupar ya que se nos había ocupado, lo cual, bueno, lo volvemos a escribir aquí. Y le vamos a aplicar la operación XOR con el valor que obtuvimos de la permutación anterior. Entonces, si nos damos cuenta, pues aquí están los valores. Cabe declarar que esto debe de ser una cadena corrida, nada más que para fines un poquito más entendibles los estamos dejando un espacio entre 8 bits para que sea un poquito más dinámica la actividad. Ahora, al aplicar igual la operación XOR, recordando que bits iguales dan 0 y diferentes dan 1, empezamos 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 y así nos vamos sucesivamente. El resultado XOR de esta operación es R1. Ahora lo vamos a llamar R1. Este R1 nos va a servir para la ronda 2. En esta ronda, ahora L1 va a pasar a ser, bueno, como primer paso ya tenemos R1. Y también vamos a tener una key 2. La key 2 igual en este caso usamos la misma, pero puede ser distinta. 10, 10, 10, 10. Y para L1, y para nuestro L1, el valor que vamos a poner es el valor de R0 que antes teníamos. Entonces, una vez ya teniendo nosotros estos tres valores, bueno, estas tres cadenas de bits, entonces, como siguiente paso vamos a realizar la expansión ahora a R1, lo cual igual, la cadena de R1 la colocamos aquí debajo y posteriormente le vamos a, bueno, como sabemos pues son 32 bits, entonces hay que expandirlo a 48 bits. Para esto pues lo mismo, volvemos a usar la tabla de expansión para expandirlo. Y pues bueno, como en esta parte nosotros ya sabemos el proceso, pues ya no es, siento que no es necesario que lo vuelva a explicar. Pero pues por cualquier duda, pues aquí tenemos la tabla de expansión, el carácter con expandido. Y seguimos con el siguiente paso, que es aplicar la operación XOR a el carácter con la expansión con la clave 2, que en este caso, bueno, ya sabemos que es esta. Igual, lo mismo, como se usan claves de 48 bits, lo que tenemos que hacer pues es expandirlo hasta 48 bits, repetir los primeros 8 bits 6 veces, aplicando la operación XOR. Y lo mismo, nosotros ya sabemos cuál es el procedimiento, entonces tenemos que obtenemos esta cadena de bits. Ahora, al siguiente paso, ya se tienen que dividir esta cadena de bits en bloques de 6 bits, como los tenemos aquí ya acomodados. Bueno, una vez ya divididos en bloques de 6 bits, ahora procedemos a hacer el paso de las SBox, que en este caso, pues vamos a usar otra vez la tabla de SBox. Ay, ya lo perdí. Aquí está. Pues para encontrar los valores de cada una. Lo mismo, ya sabemos que esta tabla pues no es oficial, es un ejemplo didáctico, pero bueno, seguimos. Tomamos como la primera vez, tomamos el primer valor, el primer bit y el último bit para la fila, y los bits del medio para las columnas. Entonces, una vez hecho esto para cada bloque de bits, tomamos, bueno, procedemos a buscar, que de igual manera ya sabemos, para recordar solamente esa fila 00, columna 1011, que nos ponemos a buscarla aquí y nos damos cuenta que la tenemos ¿cuál dijimos? 1011, 10, ¿dónde la tenemos? 11, aquí está. Y la fila dijimos que era la 00. Entonces el carácter de intersección es 1011, lo cual tenemos aquí. Y hacemos lo mismo pues para cada valor de bloque de bits. Ok, listo. Para el siguiente paso, bueno, hay que aplicar, los agrupamos en bloques de 8 bits. Y aplicamos la permutación de pbox, que igualmente nosotros ya la conocemos. Es esta. Y pues ya sabemos cómo es el proceso de permutación. En la posición 1 pues sale la 16 y así sucesivamente vamos tomando los bits que se requieren. De hecho, bueno, aquí igual hice una pequeña nota en la cual pues aplicamos la permutación de pbox. Ya una vez permutado tenemos este bloque, esta cadena de bits.
Ahora vamos a aplicar el intercambio de valores de L1 y R1, lo cual va a pasar a ser L2, va a tomar los valores de R1, y para R2 vamos a tomar los valores de L1, le vamos a aplicar XOR por los valores que obtuvimos antes. Entonces, para este proceso, L2, pues ya sabemos que es R1, entonces pues lo colocamos aquí, no hay problema. Para R2, pues hay que aplicar la permutación. Entonces empezamos. Los valores de L1 pues ya los teníamos anteriormente, que los calculamos en la ronda anterior, entonces los ponemos y ponemos el valor que obtuvimos de la permutación esta y aplicamos la operación XOR, lo cual nos da esto y pasa a convertirse en R2. Ahora, como paso final hacemos la permutación final o inversa. ¿Esto cómo se hace? Bueno, nosotros ya sabemos qué es la permutación. Entonces para esto vamos a concatenar los valores de L2 y R2. Aquí ya tenemos todos los valores concatenados. Y para hacer la permutación inversa, esta tabla también es oficial del algoritmo DES, en la cual aquí la tenemos. Y nos damos cuenta, para el valor 1, pues sale el bit que tenemos en la posición 40. Entonces igual, empezamos a permutar, a cambiar las posiciones y obtenemos que nuestra permutación final pues es todo este valor. Ahora, como paso final, ya una vez que obtuvimos la última cadena de bits, procedemos a buscarle su valor decimal. En este caso, de los primeros 8 bits, del primer bloque de 8 bits salen 35, del segundo 130, bueno, no sale, es su valor decimal, del tercero 180, del cuarto 146, del quinto 176, del sexto 192, del séptimo 223 y del octavo 101. Y buscando a qué equivalen en la tabla ASCII, estos son los valores los cuales nos da, lo que quiere decir que este es el valor o esta es la encriptación de la cadena, bueno, de la clave propuesta, la cual era K9P2. Y pues esto sería todo el proceso del algoritmo DES. Para desencriptar esto, al parecer lo que estoy investigando se realizan el proceso, se empieza a realizar el proceso a la inversa, pero en la parte de la permutación 1, en la primera parte, lo que se hace en la ronda 1, en lugar de usarse la clave 1, se usa la clave 2 y en la ronda 2 se usa la clave 1, al parecer. Y pues estas serían las referencias de ambas investigaciones. La primera corresponde al DES y la segunda corresponde al AES.